Hola, muy buenas. El día de hoy les voy a hablar sobre mi punto de vista, cómo es la cultura y el arte y cómo se entrelazan para poder ayudar a artistas. Muy bien. El arte en sí es muy importante en algunas ciudades y algunas localidades para poder difundir la cultura para nuestra educación como para nuestras personas. La cultura sí ha sido un punto bastante estratégico de cómo poder llevar a cabo distintas cosas, por ejemplo, incentivar a los alumnos a que pinten en escuelas, por ejemplo. Y eso ha sido bastante interesante para mí porque es algo importante que se tiene que enseñar, que es parte de la sociedad. Uno crece como mejor persona, como decía, como en videos anteriores mencioné, que las mejores personas se hacen cuando la persona crea cosas o hace cosas por sí mismas. Muy bien. El arte y la cultura van ligados en sí. La cultura es parte del arte y se puede representar en distintas formas. Voy a contarles algunas de mis anécdotas como persona y como casi me han ofrecido oportunidades en proyectos que se pueden después cumplir con fondos como Fondart o como cosas así. En un principio yo postulé a un concurso que se llamaba AMA en el teatro y ahí me ofrecieron bastante. Primero yo no sabía mucho del tema y decidí iniciar este trayecto por los proyectos. Entonces fui primero a un Fondar, pero escribí un correo a una asociación de la cultura que queda en Talca, no sé si me equivoco, o Fondart hace mucho tiempo, sí. Entonces escribí y me dijeron que podía presentar mi proyecto. Y después nació un proyecto que se llama AMA en el teatro, en el cual me invitaron a mí y yo postulé con unas obras y vinieron a sacarme fotos acá como portafolio dentro de la carpeta de artista. Entonces, como yo vi eso, bastante bueno, una oportunidad bastante excelente para poder seguir con el arte. Y lo que yo tengo entendido que el Fondart del proyecto AMA, el teatro, te ofrece bastante iniciativas, por ejemplo, en las artes de la visualidad, como artistas de las artes escénicas, como el teatro. Como yo he visto bastante trabajo en el trayecto de lo que es galerista y ofrecí, ¿cómo se llama esto?, meterme en ese proyecto. Entonces me fueron como venían, como explicando, vinieron a sacarme fotos, yo postulé el proyecto y me iniciaron un día que iba a hacer una reunión en el Zócalo con varios artistas más y iba a ser bastante bueno, como yo veía el mundo de la cultura. Me sentí un proyecto innovador, bueno, era como artista emergente, sobre todo las primeras obras que yo presenté eran de una muestra que se llamaba Furia, con obras abstractas, pero bastante nuevas, era una cosa sin técnica, era algo recién nacido de mi creación. Entonces, como tenía poco trayecto en el tema del arte, yo presenté este proyecto y lo hice con nervios al principio porque pensé que era algo importante. Entonces fueron autoridades importantes en el tema de la cultura y yo participé en este proyecto y fue novedoso. Me grabaron, fue en televisión y me sentí tan bien en ese momento y bastantes artistas más sintieron lo mismo que yo a presentar sus obras. En este caso presenté unos abstractos que eran de Furia, la muestra Furia. Y lo que me sentí yo en ese momento en la composición de esa muestra, que eran como de 20 cuadros, que está en mi Instagram, como del escritor al pintor, manchas en la tirada, en el lienzo, manchas rápidas, de todo abstracto, como de Jackson Pollock en la época del modernismo. Entonces yo dije, en ese minuto voy a expresar lo que siento, voy a expresar en ese momento sentía como algo que está dentro de mí, algo como ansiedad. Entonces yo decidí explotar y botar eso lo que sentía. Y me sirvió como terapia. Entonces, boté todo, sentí como un verdadero pintor. Y las medio como 20 cuadros que todavía tengo, algunos ahí en el lienzo. Y aprendí bastante de eso, bastante de la técnica, de lo que es abstracto y lo que es el camino por aprender. Entonces, el abstracto es bastante difícil, no es es como arte comercial, como al principio del video comenté, el arte como concepto. Lo comercial es parte del arte, es parte de la venta del arte.
Entonces como personas tenemos que aprender a cómo valorar ese momento dentro del arte. Y eso me llevó a reflexión, me llevó a un camino de cómo seguir mi camino por lo abstracto o lo figurativo. Después pensé y seguí y dije, no, voy a pintar de la forma clásica, con técnica, con una forma distinta de pintar. Y aquí tengo como ven, dos obras bastante figurativas, que son una de unas rosas, y una de como camino con ovejas, rural, y sobre todo figurativos, con mayor énfasis en la técnica, en el óleo, por ejemplo. Después me decidí al óleo, antes pintaba acrílico. Ahora me decidí al óleo, pintar mejor, perfeccionar la técnica y seguir adelante con el tema de la figurativa. En términos, la cultura es parte de la vida, es parte del artista. Uno si es artista se va a encontrar con diversas oportunidades que como trabajo también son valoradas. Entonces uno tiene que aprender a ver el camino que le corresponde y cómo sacarle provecho a esas oportunidades que uno obtiene. También me han ofrecido, como decir, reuniones que la propia subsecretaría de las culturas de repente me escriben y tienes que reunirte a tal hora y es bastante también interesante compartir con los otros artistas también, pensar lo que ellos piensan, cómo sentir también y compartir nuestras ideas también como artistas y cómo sacar adelante nuestro yo interior que tenemos o como persona o como psicológicamente hablando de cómo vemos el arte y cómo podemos mejorar la técnica dentro de nuestro día a día o dentro de nuestra experiencia como artista. La verdad es bastante interesante y es este video con el fin de eso, de hablar sobre cómo se liga la cultura y cómo algunas asociaciones dan esa oportunidad a algunos artistas a trabajar con el arte. También creo que hay carreras que se dedican al trabajo cultural y a la gestión cultural, que es una carrera que se estudia. Y es bastante interesante eso, el trabajo de ver cómo en la sociedad pobre o en alguna sociedad que necesita cultura, hay que entregar cultura a gente que no tiene, como sectores pobres, gente que lo necesita, escuelas que no tienen que ninguna parte donde les enseñen. Ojalá ir como artista y presentar nuestra obra como digo yo, siempre con buenas formas y como bien aspectos para que la gente llegue y entienda tu sensibilidad y te hacer. Entonces, ¿qué puedo rescatar de toda esta experiencia como artista? Que en sí uno tiene que aprender a valorizar lo que tiene y apreciar lo que es como artista, como lo que hace, la técnica, cómo a mejorarla, cómo a mejorarla, cómo hay competencia también en otros videos anteriores mencioné. Y cómo hay lugares también donde uno puede ver que hay apoyo en artistas, como museos, como galerías, como municipalidades también que ayudan a esos fondar, que son como centros de apoyo para artistas. Entonces hasta aquí el video, espero que les haya gustado y si gustan pueden comentar y seguirme en la página como Derek Cristóbal Pintor en mi Instagram, que es muy interesante y muy buena de ver.